Listo, ahora sí arranquemos. Bueno, muy buenos días pues para todos. Espero que estén viendo la pantalla. Yo creo que sí. Alguien me confirma de pronto por ahí. Sí, de pronto tiene problemas para visualizarla. Bueno, entonces, como les decía, bueno, lo ideal es ubicarse pues en un lugar cómodo, irse tomando pues un buen café, tomar las notas porque al final tenemos pues una sesión de preguntas y no olvidar pues apagar la cámara y desactivar el micrófono. Listo, pues arranquemos. ¿Cuál es la invitación entonces el día de hoy? Básicamente entonces es a que visiten la página web, donde hemos metido mucho, hemos subido muchísima información relevante del sector de iluminación, donde hay varias cuestiones que pienso que pueden ser muy importantes en el tema de, sobre todo las noticias. Estamos sacando noticias muy relevantes del sector de iluminación, de cómo mejorar el confort visual en las personas, cómo optimizar procesos, cómo ahorrar energía. Las noticias que subimos cada vez son un contenido, una calidad que de pronto le puede aportar mucho valor a las personas que trabajamos pues, en el medio de iluminación. También todo el tema de servicios y descargas, donde pueden ubicar listas de precios, contenido también, portafolio, y ya nuestras soluciones, todo el tema de las luminarias con sus archivos IS, para que puedan los diseñadores en algún momento pues entrar a bajar el archivo IS y puede diseñar con nuestras luminarias. Va a presentar parte de nuestro equipo, es Fabián Moreno, que está ubicado en Bogotá, por si hay personas de acá en Medellín que tienen proyectos en Bogotá y necesitan acompañamiento, lo mismo con Sebastián Figueros, que está en Cali, y yo, Alexander Mesa, que es el que estoy dando la charla ahorita a las 8 de la mañana, que soy el encargado, pues, como toda la parte de iluminación. Bueno, lo ideal es que también las personas que no puedan asistir acá o que de pronto por algún motivo tengan que retirarse de la charla, lo ideal es que también vamos a tener esta misma charla a las 4 de la tarde. Bueno, ahora sí arranquemos. Iluminación industrial, el reto. Esta charla está dividida en dos partes porque la verdad es que es bastante densa. La hemos hecho lo más amigable posible porque también hay muchos temas técnicos que hay que abordar. Entonces, en la medida de lo posible, pues trataremos este tema en esta hora que tenemos, la primera parte, y espero que haya algún espacio para preguntas. Y la segunda parte, que es el reto 2, donde la vamos a dar en 15 días. Inicialmente el reto 1 es donde va a estar todo el tema de iluminación industrial, y la segunda parte todo el tema que tiene que ver en exteriores. Ya les voy a contar el contexto para que lo tengamos un poco más claro. Básicamente esta es la tipología de industrias con centros logísticos. Esto nos encontramos muchísimas empresas que tienen esta tipología. Vamos a ver cómo se aborda cada tipología. Entonces, encontramos empresas con centros logísticos donde hay una parte de almacenamiento, ya sea con racks o almacenamiento abierto. Todas las industrias tienen una parte de producción, o a no ser de que sean centros logísticos. Hay una parte de despachos que también la vamos a abordar, es decir, cómo tengo que eliminar zona de despachos, por ejemplo, acá donde están ubicados los camiones. El tema de oficinas, porque obvio, acá siempre hay una parte donde se consolida todo el tema de la operación de la planta o de la industria. El tema de fachadas y por último el tema de los parqueaderos o vías internas, que también lo vamos a tratar. Esto es en la segunda charla que tendremos. ¿Qué encontramos entonces en las instalaciones industriales? Pues afortunadamente yo creo que el tema de los LED ha evolucionado bastante, la implementación de la tecnología ha llegado a un nivel interesante, pero todavía encontramos en muchos lugares donde los niveles de implementación han sido muy bajos, o básicamente es porque todavía la gente no le cree al LED, porque ha tenido de pronto una mala experiencia o porque de pronto los recursos todavía no los tienen predestinados a una inversión en tema de iluminación o mejor el confort de las personas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Normalmente en instalaciones industriales nos encontramos luminarias verticales, ya sea de metal halide o de sodio, desde 150 vatios o 175 hasta 1000 vatios. Ya proyectores o wall packs que van en esa misma potencia, o luminarias de alumbrado público, que también la más usual es en vías internas que hemos visto a nivel industrial, son de 70 vatios, posiblemente llegando hasta 400 cuando de pronto las vías son algo grandes. Y a nivel interior, pues nos encontramos las típicas luminarias de rejillas de 16 celdas, posiblemente en oficinas, muchas luminarias industriales, pues la tradicional, que es la industrial de 2x32 o 2x54, herméticas, y de pronto en algunas áreas de recepción algunos ojos de buey
o algunos tipología de fluorescentes 2x32. Para arrancar, ustedes ya saben que lo que nos condiciona o nosotros tenemos que cumplir un tema de reglamento, que es cuando intervenimos un tema de una iluminación industrial, tenemos que tener en cuenta el retilab. Yo aquí no voy a entrar a nivel de detalle, simplemente es que debemos consultar cuál es el nivel de iluminación para poder entrar a diseñar. Entonces es muy importante también, por ejemplo, que en la visita que nosotros hagamos al cliente, identifiquemos la actividad, porque muchas veces el cliente no sabe qué nivel de iluminación necesita en su proceso. Entonces muchas veces nosotros tendremos que entrar a recomendarle de acuerdo al Retilab, y ahora más adelante inclusive les voy a dar un tip sobre todo para industria que es multinacional, donde básicamente ellos posiblemente puedan tener unos niveles diferentes a Retilab, o sesgados por IESMA, o porque básicamente ellos tienen un proceso de producción donde los niveles de iluminación no aparecen en estas tablas. También los niveles, por ejemplo, ustedes entran a alguna industria donde no aparezca en el listado de Retilab, también les hacemos énfasis en que ubiquen esta norma que es la UNE 12464-1, que es la norma europea de iluminación de interiores, donde acá también aparece, yo creo que más específico, el tema de industria. O sea, mucho más detallado todas las actividades, subactividades que se puedan encontrar a nivel industrial, y es posible que les pueda servir como una base. Eso también puede ser tomado como referente para hacer los diseños de iluminación. Y adicional, la UN 12464 nos sirve mucho, es porque también aparece ya unos valores de UGR, que son los niveles de alumbramiento unificado, y el índice de reproducción de color que se garantiza en esas actividades. ¿Listo? Arranquemos ahora entonces con los requerimientos para diseño en producción. Normalmente los requerimientos van dependiendo del área de producción, y adicional un tema del INVIMA. Es posible que, por ejemplo, para industria de alimentos, el INVIMA me regule otros niveles de iluminación a Retilab. Normalmente son como 50 luxes adicionales a los que me pide Retilab, pero para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí los niveles pueden estar entre 500 o 1000 luxes en áreas de producción. Entonces, ahora vamos a entrar al detalle que hay que tener en cuenta para el tema de diseño. Básicamente, entonces, cuando nosotros visitemos una planta y no tengamos, por ejemplo, archivos en AutoCAD, o el cliente no los tenga, pues siempre hay que validar las interdistancias entre columnas y cerches. Esto nos sirve muchísimo a todos, porque nosotros básicamente utilizaremos esa estructura para fijar las luminarias. Es posible que, por ejemplo, el diseño me esté dando una interdistancia entre luminaria de 8 metros, pero el cliente tiene interdistancias de 7 metros entre columna y columna. Entonces, básicamente yo tendría que modificar el diseño y adaptarme a las condiciones del lugar, para que al final el cliente no tenga que incurrir en un gasto adicional de colocar de pronto elementos de fijación en una losa, o tenga que hacer algún tipo de adecuación para colocar las luminarias. Las alturas de instalación son supremamente importantes, entonces también que el cliente nos defina cuáles son las alturas de instalación, porque muchas veces pues hay elementos condicionantes que nos pueden limitar esa altura. Básicamente puede ser elementos condicionantes como cuáles, como la maquinaria. Es posible que también tenga maquinaria que pase por algún lado y que requiera un cierto nivel de altura. Aires acondicionados también me limita la instalación. Bandejas portacables, que de pronto yo no coloque el diseño de iluminación a 7 metros, las bandejas estén a 6, y eso me genere unas sombras que al final me pueden afectar el proceso o la uniformidad. Y también, supremamente importante, el proceso que se lleva a cabo, es decir, identificar qué proceso dentro de la planta se lleva a cabo para poder identificar dentro de la tabla de Retilab cuál es el nivel de iluminación que yo voy a asignar. Pero también a esto debo tener unos cuidados. Uno de los principales cuidados que yo debo tener en el tema industrial, sobre todo, es el efecto flicker en maquinaria rotativa. Se han presentado muchísimos accidentes. El efecto de flicker es el parpadeo que puede presentar una luminaria, ya sea que nosotros lo percibamos o no. Ese flicker funciona como el efecto estroboscópico en una discoteca. Yo creo que cada uno por allá se acordó hace 10 años cuando asistía a las rumbas donde los strobers hacían parte importante de la fiesta. Y en esa parte importante de los strobers, cuando usted se movía, parecía que el movimiento era muy lento. Eso pasa también en el tema de iluminación industrial, cuando usted tiene de pronto un torno y tiene luminarias que
no tienen control de flicker o que presentan un flicker o un parpadeo, sobre todo el tema de los fluorescentes T12 que presentan un parpadeo, ese torno parecía ser que no tenía movimiento, parecía estar quieto y era muy posible y se presentaron muchos accidentes porque los usuarios metían la mano a hacer algo al torno y resulta que estaba en movimiento y podían tener un accidente. Entonces, ya ahorita en las luminarias LED de alta intensidad también hay control de flicker. Nosotros en la charla que vimos hace 15 días hablábamos sobre, en el tema de iluminación de oficinas, hablábamos sobre la importancia de esto. Esto también a nivel industrial ya empieza a ser mandatorio y es bueno que lo tengan en cuenta, que los drivers deben tener ese control de flicker para que ese parpadeo sea mínimo. El índice de reproducción de color, que lo vamos a ver en el siguiente slide porque es importante, que también debo tenerlo en cuenta, dependiendo también, hay empresas que requieren un nivel de reproducción de color mucho más altos, otros dependen, pues, también hay empresas que su nivel de exigencia es bajo, entonces vamos a ver cuál es la mejor opción dependiendo del uso del cliente o de la actividad que realice el cliente. Sombras, también las sombras, por ejemplo, como se ve en la foto inferior, donde yo tengo una estructura que me soporta el vehículo, entonces todas esas partes de la estructura, las mangueras y todo eso me afectan a la uniformidad. Entonces también tengo que tenerlo en cuenta, si hago una visita, tomar las fotos para poder saber dónde vamos a instalar las luminarias. Entonces es importante. Protección IP, por si las luminarias tienen algún tema de contacto directo con el agua, puede haber algo de splash o salpicaduras, entonces también es importante conocerlo, si se requiere o no. Lo mismo que la protección IK, si de pronto puede haber impactos o algún material que pueda salir disparado y pueda golpear la luminaria y generar un accidente, entonces también el índice de protección IK normalmente se utiliza mucho en exteriores, pero también en algunas partes es importante cumplir la parte interior. Súper importante también el tema del trabajo nocturno, es decir, preguntarle al cliente si hay actividad 24 horas o si hay actividad durante la jornada diurna, porque esto también nos condiciona el tema de iluminación y es posible que si hay un trabajo de 24 horas, los niveles de iluminación yo tenga que reforzarlos, porque al final, en el día, es posible que yo pueda tener algún aporte de luz natural y me pueda ayudar en el tema de iluminación, aunque siempre debo cumplir con los niveles de iluminación tomados de acuerdo al nivel de actividad que voy a realizar. Y en el tema de empresas multinacionales, que era lo que yo les decía, es que es posiblemente nos vamos a encontrar con empresas que tienen plantas de ensamble acá, que no son de acá, y donde sus parámetros de iluminación no funcionan con el tema de retina. Entonces, básicamente también hay que consultarle a ellos si tienen una norma interna, porque casi siempre la tienen, y viene condicionada directamente, pues, ya sea de Europa, de Estados Unidos, y casi siempre los niveles de iluminación son un poco más altos, porque ellos han testeado que con ese nivel de iluminación brindan un tema de calidad a los procesos que ellos llevan a cabo. Entonces también hay que preguntarle, porque muchas veces uno sabe por retirar, pero resulta que la empresa tiene un nivel de iluminación diferente. La influencia del índice de reproducción de color en el flujo luminoso en las luminarias high bay. Hace 15 días mostramos un tema en paneles, ahorita lo vamos a mostrar más o menos en luminarias high bay, cuál es el avance que se tiene en este momento. Vamos a mostrar 3 luminarias UFO, básicamente. Una luminaria UFO, la primera que ven a mano izquierda de ustedes, dice IRS del 70%, es decir, que tiene menor capacidad de reproducción de color, como muestra la imagen en la parte inferior, pero miren lo que pasa con los lúmenes, es que los lúmenes son muy altos. Resulta la eficacia, que es dividir los lúmenes, dividir la potencia. Esto es una luminaria de 165 lúmenes por vatio, es decir, muy eficiente y nos puede funcionar muy bien a nivel industrial, donde los procesos no requieren un alto índice de reproducción. También cuando yo paso al 80, ya ahorita hay luminarias que pueden entregar 140 lúmenes por vatio y también hay algunos requerimientos donde nos han pedido de pronto luminarias con un índice de reproducción de color del 90, sobre todo en el tema de litografías, para al final entregar 10.000 lúmenes. Entonces miren que es inversamente proporcional el índice de reproducción de color con la salida de lúmenes. Entonces también nosotros tenemos que chequear eso, porque puede ser muy interesante yo colocar el 70%, es decir, la primera luminaria UFO, porque tiene mucha salida de luz y al final yo puedo tener menos puntos de iluminación o puedo tener menos cantidad de luminarias. Pero también si el proceso es delicado, requiere que no se alteren los colores como alguna parte lo indica por allí el INVIMA, es posible que yo tenga que migrar solamente al 80 y tenga que sacrificar un poquito de menos lúmenes, ¿listo? Y ya, que es el futuro, el tema de llegar al 90 o buscar algo parecido al sol, que en estos momentos se está logrando
en 2 LED llegar al 98%, sobre todo en aplicaciones ya más de retail, de locales comerciales que están trabajando en buscar que las personas tengan una mejor percepción del color y que al final pues la prenda que se lleven a la casa pues sea lo más idéntico, si la llevan, o sea, si se la colocan ahí en la tienda, pues que seamos lo más parecido a un exterior. Básicamente entonces el tema del IRS es que también influye en el flujo luminoso para que lo tengan en cuenta. Vamos a pasar a otra área, entonces ya vimos primero el área de procesos, vamos a pasar a los requerimientos para diseño en almacenamiento de área abierta, entonces que esto también nos encontramos mucho, es decir, acá se va a almacenar mercancía, pero la mercancía normalmente es rota, entonces vamos a mirar qué requerimientos se llevan a cabo, porque debo tener yo en cuenta. Vuelve y juega el tema de interdistancia entre columnas y cerchas, entonces miren, por ejemplo, acá en la foto se ve, yo tengo que tener en cuenta las cerchas, las columnas, y es posible que los perlines o cerchas de menor calibre, que son las que van transversales, también tenga que tenerlas en cuenta, porque es posible que si el diseño de iluminación no se adapta a las interdistancias, por ejemplo, del espacio entre columnas, tenga que yo utilizar esas cerchas o esos perlines para al final instalar la luminaria. Lo mismo que el tema de los caballetes, también tengo que tenerlo en cuenta para saber cuál es el punto más alto y si va a coger un punto medio para instalar la iluminación. ¿Listo? El tema de alturas libres es súper importante, también tengo que definirlo con el cliente porque ha pasado que muchas veces el cliente le dice, tengo 10 metros de altura libre, pero paso un puente grúa a 9. Entonces yo coloqué las luminarias allá arriba y resulta que, bueno, si las coloco arriba no hay problema, si las coloco abajo tengo un problema con el puente grúa. Entonces debo tenerlo en cuenta. Esos puentes grúas pasa mucho donde el cliente de pronto se equivoca con la altura de instalación después de que el puente grúa nos roce con las luminarias o de pronto genere algún efecto o algún accidente allí. El tema de los acabados también es muy importante para el tema de los diseños, es decir, cuando pues, recibamos el proyecto también es importante preguntar cuáles son los acabados de piso, de techo y de paredes, porque pues me va a influir mucho, por ejemplo, si es una pared en color, pues en acabado en ladrillo a la vista, o si de pronto es concreto a la vista, o si de pronto por algún requerimiento o alguna especificación las paredes van pintadas de algún tipo de color, dependiendo como de los colores corporativos que trae la compañía. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y algo que también está tomando mucha relevancia es el tema del porcentaje de presencia de personas en el interior, es decir, porque también mucha gente quiere empezar a ahorrar energía rápidamente, que el retorno de inversión se dé muchísimo más rápido, o sea, que en 2 o 3 meses o 4 meses tengamos una parte importante de la implementación del sistema de iluminación ya librado. Entonces, en esta parte el porcentaje de presencia de personas es importante porque yo también de acuerdo a eso puedo o sugerir un control de iluminación o sugerir simplemente un sensor de bahía alta de presencia que también me funciona muy bien dependiendo de esa cantidad de rotación de gente que entre y salga. Muchas veces, por ejemplo, si tengo un porcentaje de presencia muy alto, pues los sensores o no van a funcionar bien, pues dependiendo de la calibración, o pues o no se va a cumplir el objetivo de ahorrar energía. Entonces eso también es importante que lo tengan en cuenta. Y algo importante también son las salidas eléctricas, que muchas veces cuando encontramos ya sobre todo bodegas existentes que ya tienen unas salidas eléctricas y es buscar que esas salidas eléctricas en lo posible coincidan con el diseño de iluminación. No muchas veces se da eso, pero también tengo que tenerlo en cuenta pues, con el objetivo de que el cliente, el canal final o el usuario final tenga, o sea, no gaste tantos recursos en el tema de instalación. Entonces también tengo que tener en cuenta las salidas eléctricas, pero si al final esas salidas eléctricas no son óptimas o básicamente yo puedo asegurar que con las salidas mis luminarias pueden generar mayor interdistancia y pueden generar un ahorro, pero al final tengo que justificarlo y es mejor de pronto hacer una nueva salida eléctrica para que el sistema de iluminación sea más eficiente. ¿Qué cuidados? Entonces, aquí es donde también tenemos que tener en cuenta qué materiales están almacenados. Es muy importante preguntarle qué material va almacenado allí. Es posible que de pronto, pues, que no haya que de pronto la temperatura que está emitiendo el espectro electromagnético que emite el LED, pues pueda generar algún defecto en la mercancía o pueda generar algún proceso. Lo mismo también en el tema de áreas clasificadas. Nosotros no vamos a mirar el tema de áreas clasificadas acá, pero es importante que ese material almacenado pues nos lo cuenten, por si de pronto el cliente no sabía que lo que almacena allí hasta genera un vapor que puede ser peligroso y al final genera un conato o puede generar una explosión interna. ¿Listo?
Lo mismo que la altura de las estivas, porque eso también nos va a limitar la uniformidad y nos va a limitar la altura de instalación de las luminarias. La temperatura sí es posible, un valor supremamente importante, es decir, muchas veces uno no tiene en cuenta las temperaturas de operación, pero es posible, como nos ha pasado acá, que en instalaciones que están cerca, no necesitan estar en Barranquilla o en Buenaventura, perdón, donde instalan luminarias muy cerca de la cubierta, son cubiertas en teja de zinc y son cubiertas que la temperatura interna de operación donde hay máquinas, más la temperatura de operación de la luminaria y el sol a pleno día, tranquilamente se han evidenciado casos donde alcanzan 105, 110 grados, allá con una termocupla puesta arriba en la luminaria. Entonces, eso también nos puede servir a nosotros muchísimo para escoger o bajar las luminarias o buscar un sistema que de pronto pueda ser más robusto para que al final el cliente pues, no tenga problemas. El material del cielo también es importante, es decir, que si es teja de zinc, asbesto, o normalmente esas cubiertas que vienen ya como tipo sándwich, que vienen con un aporte o con una entrada de luz adicional, pues también es importante en el diseño, ahí como se ve en la foto. Ventilación natural, eso también es supremamente importante, es decir, si hay ventilación natural o tenemos ventilación forzada. Entonces, en la medida que tengamos pues, mayor ventilación, pues obviamente las luminarias van a trabajar un poquito más frescas. El tema de los montacargas también es supremamente importante, porque los montacargas pues, son los encargados de montar las cargas y llevar las luminarias. La verdad, eso se presentan muchos accidentes porque, bueno, tenemos una altura de izaje que normalmente el cliente no lo da. Sabemos que una montacarga puede llegar hasta 10 metros o 11 metros, dependiendo de la capacidad. Pero el cliente dijo, no, es que mira, yo la luminaria la necesito a 9 metros y claro, ahí vamos a tener todos los problemas, o el cliente va a tener todos los problemas porque van a ser golpes repetitivos a las luminarias y esto es un tema de electrónica donde cada golpe o cada cosa puede afectar el desempeño. Entonces también es muy bueno tenerlo en cuenta esas alturas de izajes. Y el tema de circulaciones y evacuación. Entonces el tema de circulación y evacuación yo también tengo que prestar una atención especial porque si bien genero un diseño de iluminación homogéneo, y que me cumplan los niveles de iluminación, yo tendría que tener también un condicionante o para darle mucho, tener muy en cuenta estas zonas, porque al final pueden ser unas rutas de evacuación y requiere un sistema de iluminación de emergencia que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, hasta el 2014-2015, como les muestra este slide, el rey era el metal y el sodio, pero básicamente a nivel industrial en interiores se utilizaba mucho el metal halide. Entonces vamos a ver, pues aquí hay las tres principales compañías que había en ese entonces que eran los que dominaban el mercado. Los llamaban de diferente forma, ¿no? General Electric lo llamaban multivapor, y yo creo que en varias zonas, como que tenemos varias gente conectada a varias zonas, pues lo llaman de varias formas. Entonces aquí vamos a mirar las tres formas como se llamaba. Multivapor, metal arc, que así normalmente lo llamaba Sylvania, y metal halide que lo llamaba Philips. Entonces, son los tres nombres que tienen un mismo sistema de iluminación o una misma tecnología. Entonces todo el mundo se confundía mucho, ya mismo vi yo metal arc, no es que tengo metal halide, no, y al final era la misma solución, básicamente con nombres diferentes dependiendo como del branding o de la marca que lo manejaba. Entonces, ¿por qué el metal halide tenía las debilidades o por qué él le llegó a desplazarlo tan rápido? Aunque todavía, como les digo, hay muchas empresas que todavía no generan el cambio, básicamente porque no conocen esta información. O si la conocen, al final no han sido tan perceptivos, no han tenido alguien que de pronto los pueda asesorar bien en el cambio de iluminación. Las debilidades del sistema metal halide, ¿cuáles son? Básicamente es que el metal halide cuando lleva 10, 20, una hora funcionando y de pronto hay un corte en el suministro eléctrico, ese metal halide, mientras que vuelve a acumularse el material interno de descarga, mientras que las moléculas vuelven a acomodarse, se demoran 10 minutos aproximadamente, es decir, que el reencendido tiende a durar ese tiempo. Entonces, esto puede afectar el tema de producción, por ejemplo, si son horarios nocturnos. Otro de los factores que es determinante a la hora de que el metal halide salga es el tema del índice de reproducción de color, donde contamos solamente con el 65%, es decir, muy bajito, y así trabajamos muchísimo tiempo con él, 30 años o más. El espectro electromagnético, que es menos uniforme. Esto es supremamente importante, ahorita lo vamos a ver más adelante, es como los espectros electromagnéticos, dependiendo de su riqueza o composición espectral, pueden generar mayor o menor nivel de percepción
y es supremamente importante. Miren, acá solamente se veían unas bandas en el espectro azul, unas bandas verdes y unas bandas amarillas. Básicamente los colores rojos no los tenía el metal halide, entonces es posible que si yo en un proceso utilizara color, o pigmentos rojos o algún tipo de material rojo, el metal halide no lograra hacer muy bien su trabajo allí. Normalmente el mantenimiento lumínico puede estar entre 4.000 y 10.000 horas, ya lo vamos a ver en dos curvas que les voy a presentar. El contenido de mercurio, que sin el mercurio el metal halide no funciona. La disponibilidad, que actualmente la disponibilidad del metal halide cada vez es más escasa, y también los kits, que normalmente los clientes, los metal halide, en su mayoría, el 80% que venía a Colombia venía de una procedencia de Estados Unidos. Por aquí hacíamos algo muy, ¿qué digo yo? Como muy, o sea, adaptábamos el funcionamiento del metal halide, que debería cumplir una norma ANSI y debería funcionar con un balasto CW autorregulado, y le poníamos un balasto reactor. Obviamente el metal halide prendía y al final funcionaba, pero acortábamos rapidísimo la vida útil. Mantenimiento lumínico del metal halide y la salida de luz. Entonces, miren, muchas veces el metal halide, o hay muchos clientes que tienen en su mente, es que el metal halide dura 20.000 horas, y eso viene en la caja diciendo que dura 20.000 horas, pero las 20.000 horas son con unos asteriscos. Entonces, básicamente, lo primero que me limita la vida útil de metal halide es la posición, sea horizontal o vertical, ya tiene unas horas de vida útil, y adicional, también hay unas pérdidas, primero, de mantenimiento lumínico durante la vida útil, y unas salidas de luz que también tienen unas pérdidas iniciales. Entonces, acá arrancamos, por ejemplo, se dice que cualquier sistema de iluminación, cuando alcance el 70% de la precisión en los lúmenes, se debe cambiar. Y miren, por ejemplo, acá en la primera gráfica, el metal halide a las 4.000 horas ha perdido el 30% de ese flujo luminoso, pero no ha perdido la capacidad del consumo. Es decir, el metal halide, si es de 400 vatios, empresas públicas o Podensa o algún ente que esté cobrándole el tema de la facturación, le va a seguir cobrando lo mismo, porque usted va a tener menos cantidad de luz. Entonces es importante que miren que desde las 4.000 horas el metal halide empezaba a perder el 30%. Y esto con un balasto CWA. Cuando yo le metía un balasto reactor, es posible que esta curva se viera mucho más pronunciada. En el tema del output, que es la salida de luz, también veíamos que, por ejemplo, él arrancaba al 100%, pero también, por un lado, de las 3.000 horas ya había perdido ese flujo luminoso. Entonces, estos condicionantes al final hicieron que el metal halide cada vez pierda más relevancia, y al final que la tecnología de LED se adapte mucho más rápido. ¿Cómo homologar sistemas de metal halide a LED? Que es muy importante. Entonces, básicamente, hay una fórmula que puede funcionar, o sea, ha funcionado en el tema de si yo no tengo, básicamente, pues, si no tengo la opción de hacer un diseño, cómo decirle al cliente que cuando tenga, por ejemplo, un metal halide de 250, tengo un metal halide de 400, ¿por qué flujo luminoso lo puede homologar? Esta es una de las soluciones, o puede buscarse eso, aunque siempre debe estar apoyando un tema de iluminación, pero básicamente esto ha funcionado. Básicamente es buscar la potencia que tiene el cliente instalada, buscar la técnica en internet o qué marca tiene. El preciso metal halide de 250 tiene un flujo luminoso de 20.000 lúmenes iniciales, como les decía yo, y aplicar un coeficiente de utilización, que es la capacidad de esos 20.000 lúmenes y que tiene ese chasis o esa carcasa de sacar todo ese flujo luminoso. Normalmente las carcasas más eficientes en estos tipos de sistemas que son un poco más grandes logran sacar el 65-70%, no llegan a ser más eficientes. Hay un factor de mantenimiento que puede ser el 0.85, es decir, que ese metal halide también va a tener unas pérdidas por suciedad, y una depreciación lumínica que se calcula en un 15% para al final tener la mitad del flujo luminoso. Entonces yo pensaría que, por ejemplo, para reemplazar un metal halide de 250, yo teniendo una fuente de iluminación LED que pueda estar por los lados de 10.000, inclusive menos, aquí estamos siendo más bien conservadores, pero posiblemente hasta con menos lúmenes, yo pueda reemplazarlo y tener mejor aspecto visual en un espacio. Entonces, para resumir, básicamente, los flujos luminosos casi siempre, si ustedes se dan cuenta, son divididos a la mitad, y eso es lo que yo debería buscar en un sistema de LED. Posibles reemplazos a LED, aquí hicimos como ya la tareita para que a usted les quede más fácil de cuando un cliente tiene un metal halide 250 y tiene 2 luminarias, 3 luminarias, donde básicamente no hay que hacer un diseño, pues acá hicimos y le sacamos los códigos, los flujos luminosos, para que al final puedan hacer una homologación uno a uno sin tener que hacer un diseño y le puedan presentar una propuesta al cliente o le puedan mandar una luminaria en demostración, entonces para que ustedes sepan seleccionar qué luminaria
Esto lo sacamos con base en nuestros flujos luminosos. Acuérdense, siempre el tema del flujo luminoso viene a ser muy importante, porque el cliente tiene otra condición. El cliente siempre está hablando de potencia y siempre les va a hablar de potencia. A nosotros yo creo que todos los días nos llama un cliente a decir, vea, es que necesito un reflector de 200, ¿para qué? Para una cancha. ¿Y por qué de 200? No, yo creo que es que de 200 funciona, 200 vatios, pero no, pues, yo creo que rara vez ha sido que nos llame un cliente a decir, ves que necesito 13.300 lúmenes en una cancha. No, no es normal. Entonces también hay que validar el flujo luminoso, las alturas, para saber si al final van a dar los niveles. Pero bueno, entonces básicamente en este tema de equivalencia sacamos desde 250 hasta 1000 vatios y cuáles pueden ser los códigos que pueden funcionar. ¿Listo? Inclusive acá, los que están en rojo son una nueva generación de luminarias UFO que hemos traído al mercado. Yo creo que son las más eficientes que hay acá en estos momentos en Colombia, donde estamos alcanzando los 165, 170 lúmenes por vatio, y son las que están en rojo. Entonces ya posiblemente miren que acá en 100 vatios teníamos las dos UFOs, que era una UFO Fresnel y una UFO normal, una dimerizable y la otra no. Y viene la nueva generación que ya no reemplaza, miren que las de 100 reemplazando 50, pero la nueva generación de 100 ya logra reemplazar 400, y esta parte es importantísima. Es decir, nosotros con menos potencia ya empezamos a reemplazar metas de 400 vatios. Entonces, deben, para que lo tengan en cuenta. No necesitan copiarlo acá porque obviamente pues les vamos a enviar las memorias, pero estas tablas les van a servir muchísimo en el tema de equivalencias, en el tema de ofertar mucho más rápido al cliente, porque pues, básicamente ustedes miran el código, consultan con el ejecutivo si hay la disponibilidad, precios, todo el tema comercial, y al final pues pueden ofertar muy rápido. También hay otras opciones que se llaman opciones de retrofit que han funcionado. Nosotros aquí ya nos atrevemos a hacer un poquito como más, como tener una esperanza más al tema de retro porque nos ha funcionado. Es decir, versus lo que ustedes vieron ahorita, por ejemplo, de cómo equiparar o dar una equivalencia al Metahelix de 250, hablábamos que el Metahelix de 250 tenía 20.000 lúmenes, y yo hay una división, más o menos tengo 10.000 y sería la fuente que debería estar buscando. Pero ya hemos visto casos concretos donde clientes que tienen Metahelix de 250 y han cambiado por bombillos de 50 vatios retro, y al final logran mantener el nivel de iluminación, inclusive en algunas partes mejorarlo en un 10%. Entonces te dicen, pero ¿cómo es posible si yo necesito 10.000 lúmenes por lo menos? Básicamente puede funcionar de dos cosas. Cuando se han hecho estos proyectos es porque el cliente tiene el sistema de iluminación on Metahelix muy gastado, las ópticas de la luminaria están ya quemadas, y al final eso afecta muchísimo el desempeño de la luminaria como tal. Entonces es posible que miren que con esa potencia tan bajita yo pueda lograr un mejor nivel de iluminación. Lo mismo que con el high flux de 80 vatios, que también me puede funcionar. Estos bombillos o estas fuentes de iluminación funcionan directamente en la luminaria, pero hay que desconectar los balastos. Es decir, ya es un elemento menos que puede generar falla y se reemplaza, es decir, se alimenta directamente desde 100 a 277, y puede ser una alternativa muy interesante pues, en el tema de retrofits, sobre todo cuando de pronto el cliente no tiene tanta inversión, o las luminarias que instaló fueron luminarias de empresas reconocidas del exterior donde la carcasa todavía está muy buena, y el cliente dice, no hombre, yo no quiero botar la carcasa porque mira que está buena, me costó muchísimo dinero y quiero aprovecharla. Entonces puede funcionar muy bien. Por ejemplo, este tema de cómo cambiar bombillos de 250 y cómo puede funcionar bien. Entonces ahí, como ven en la primera foto, se ven unos Metahelix verdes o unos amarillos que empiezan a cambiar las temperaturas de color, pero al final hay unos que están apagados. Al final, cuando yo cambio toda la instalación, pues miren cómo es el cambio. Entonces funciona. Entonces, como para tener en cuenta, el cliente no tiene que invertir muchísimo dinero en el cambio. El tema del espectro electromagnético también es muy importante, se los mencionaba ahorita, y aquí es de esta imagen las que quería mostrarles. Miren el espectro electromagnético del metal halide. Es un espectro, como les decía, tiene un poco de azules, un poco de amarillos, nada, muy poquito, cero de rojo, y este es el espectro electromagnético del LED. Es posible que en esta imagen, en la de LED, inclusive algunas veces yo tenga menor nivel de iluminación o tenga el mismo nivel de iluminación, pero la percepción visual es mucho más alta. Entonces, la percepción visual, ¿por qué? Por el espectro electromagnético. Eso es supremamente importante. Al ser más rico, más consistente, el del LED, yo puedo generar, o mis conos y mis bastones pueden actuar de mejor forma para al final tener mejor percepción. Entonces, supremamente importante.
Vamos a entrar a un tema que es muy interesante, el tema de requerimientos para diseños en áreas de almacenamiento con racks, que esto cada vez se viene utilizando mucho más. Ustedes saben que cada vez las empresas crecen mucho más y les obliga a tener racks de almacenamiento, porque ya ven que colocar la mercancía como en áreas abiertas no era muy óptimo, porque no se podían presentar accidentes con el tema de los arrumes. Y bueno, cada vez más empresas se ponen a implementar soluciones de SEDIS o rack de almacenamiento. Entonces vamos a mirar qué condiciones debo tener acá en cuenta para para presentar un proyecto de iluminación. Lo primero es una buena uniformidad en todo el pasillo. Eso es clave, fundamental. Debo tenerla en cuenta. ¿Cómo lograrla? Proporcionar las iluminancias verticales y horizontales, que aquí también es no solo lograr un nivel en iluminación en el piso o a un metro de altura, sino que yo también tengo que tener en cuenta es que en esos racks de instalación hay mercancía y normalmente esa mercancía tiene unos códigos. Entonces, cuando el operario vaya a buscar que ese código sea fácilmente visible, yo también tengo que asegurarle que esas iluminancias sean muy buenas. Utilizar la menor potencia posible también es imprescindible. Es decir, que yo no puedo decirle al cliente, venga, yo le instalo 200 vatios porque está ubicado a 10 o 12 metros de altura, ¿no? Yo tendría que tener un criterio mucho más amplio para decirle al cliente, ya hay una luminaria posiblemente de 120 vatios que le pueda funcionar a esa altura. Lograr la mayor interdistancia posible, aunque esto también me lo va a limitar, la distancia entre columnas, ¿cierto? Y la distancia entre cerches. Pero es posible también, vuelve y juega, que si la distancia entre cerches es de 6 metros, pero a mí me da una luminaria que me da una interdistancia de 9, pues yo tendría que sustentar esos 9 metros y buscar la forma de anclaje de pronto con los perlines o cerches transversales para colocar la iluminación allí. ¿Listo? Entonces también es supremamente importante. Posibilidad de control, en esto sí también juega un papel importante el tema de control, es decir, ya puede ser un control como un sistema mucho más robusto o como un control o una fotocelda que le puede funcionar. Ya les voy a contar un poquito más de eso. Les puede funcionar y les puede generar unos ahorros importantes. Ahorita hay unos nuevos sensores que tienen una fotocelda incorporada y es decir, que les pueden estar sensando el aporte de luz natural que hay en el día y la luminaria se va regulando. Por supuesto que la luminaria tiene que tener un control de atenuación de 1 a 10 voltios, porque esa fotocelda manda una señal y puede regular todo el tiempo el aporte de luz natural, ¿listo? Y el flujo luminoso que la luminaria esté dando. Adicional a ello, también tiene presencia. Yo también le puedo colocar un timer de presencia y decirle que la luminaria, si nos sensa algo en 5, 10 o 15 minutos, pues que la luminaria se apague y al final puede generar un efecto muy importante o de pronto tener unos ahorros importantes en la energía. Y lo otro que tener en cuenta son los anchos de pasillo, ¿listo? Para que si la fotometría en luminaria si logra hacer un efecto interesante en el pasillo. ¿Qué cuidados debo tener entonces en el tema de racks de almacenamiento? O por lo menos decirle al cliente cuando no lo tenga claro, es decir, que yo necesito el plano de racks en planta. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el cliente ni sabe porque ha crecido escalonadamente y nunca le ha hecho un layout a su centro de distribución o a su zona de almacenamiento. Entonces, tengo que tener un plano de racks si quiero hacer una intervención en el tema de iluminación. La altura de los racks también es muy importante, es que si llegan hasta 10 metros, vamos a tener un condicionante que también es la altura del montacargas. Ancho de racks y circulaciones también. ¿Cuánto es el ancho del rack? Debo tenerlo en cuenta. Normalmente esos racks están entre 1 metro 20. Depende pues, mucho de la mercancía que almacene el cliente allí. Altura y del montacarga, supremamente importante, que no vaya a tumbar las luminarias después de que yo las instale. Las cerchas también, la posición de las cerchas. Y la mercancía almacenada y el color de la mercancía almacenada, porque si también estamos trabajando con cajas oscuras, esto nos va a afectar muchísimo los niveles de iluminación. Si estamos trabajando con colores de pronto más claros, y al final tengo que tenerlos en cuenta para que el diseño no me vaya a salir alterado y de pronto no vaya a cumplir. Entonces, al final tengo que tener en cuenta esos parámetros. Pero normalmente nosotros veníamos haciendo esos diseños de iluminación con luminarias que vienen viendo o siendo muy fuertes, que son las luminarias UFO. Pero básicamente las luminarias UFO no eran muy buenas para ese tipo de aplicación. Aquí les voy a mostrar básicamente las luces. ¿Por qué no era el tema de
de no ser muy buena opción. Básicamente es que miren que hay una luz que se llama luz basura. Luz basura es una luz que, por ejemplo, yo coloco la luminaria arriba de la estantería o de los racks de almacenamiento, hay una luz que se me queda arriba, en la mercancía de arriba. Y lo mismo que la uniformidad. La uniformidad no funciona muy bien porque la interdistancia normalmente está condicionada entre 7 y 8 metros de altura, pero había unas zonas que me parecían oscuras como se pueden evidenciar acá. Entonces, miren, por un lado me sobreiluminaba la parte de arriba de la mercancía que yo no necesitaba y por otro lado pues no había una buena uniformidad. Ya para eso hay unas luminarias que se llaman, nosotros las llamamos I-beam, que son luminarias que se llaman ángulos aislados que generan un ángulo rectangular y el ángulo rectangular permite varias cosas. Miren acá, es que aquí la imagen es muy diciente. Lo primero es que yo bajo la cantidad de luminarias. Ya aquí tengo 5 luminarias UFO, ya aquí puedo tener 3 luminarias. Es lo primero. Lo segundo que mejoro acá es la uniformidad. Ya ambas uniformidades, la vertical y la horizontal. Las iluminancias pueden ser inclusive mejores. Y lo tercero, la potencia, que es posible que yo acá con luminarias UFO tuviera potencias de 200 vatios, y es posible que acá, en el mismo diseño, pueda tener 150 o 120 vatios. Entonces, al final, son luminarias mucho más eficientes. Y aquí miren, en las dos gráficas que ven al lado derecho, pueden evidenciar el tema de cómo es el nivel de iluminación o las iluminancias verticales y horizontales y cómo son con UFOs. Entonces, miren, por ejemplo, acá que no hay una buena uniformidad, el pasillo se ve muy oscuro y al final, pues, no es muy buen resultado. Y todavía hay muchas empresas, como al final el tema de los ángulos aislados no era tan conocido en Colombia, que hay centros de distribución que colocaron luminarias UFO y tienen este tipo de problemas. Es decir, mejoraron versus el Meta Halide o un fluorescente que tenían, pero al final la uniformidad no es muy buena y el pasillo se ve oscuro y puede presentar accidentes. ¿Listo? Posible reemplazos a LED. Entonces también hicimos el tema de hacerle la tabla para que les quede una vez bien, que le queden bien de una de los códigos y puedan tenerle el panorama más completo. Y tienen luminarias de 250 a 400 vatios que se pueden cambiar por 120 vatios en high beam o por 150 vatios. ¿Qué ventajas tienen las luminarias de ángulo aislado? Tienen la ventaja de mejor uniformidad, mejor iluminancia vertical y horizontal y optimización de la potencia. Algunos proyectos, miren por ejemplo cómo puede ser el nivel de percepción o el nivel de iluminación. Yo creo que son bastante eficientes, pues que el ángulo aislado funciona muy bien. Listo. Vamos ahora, ya finalizando, el tema de retos para la industria del consumo humano, ¿listo? Donde vamos a encontrar qué condiciones hay en las áreas de producción para alimentos. Vamos a arrancar por lo primero, que es el nivel de higiene y de asepsia. Tener en cuenta a la hora de instalar esas luminarias allí. La limpieza y el mantenimiento, que acá el mantenimiento y la limpieza es mucho más exigente y ya inclusive es posible que la certificación de la luminaria deba ser otra, no solamente con un IP65 me va a funcionar. Hay posibles que, sobre todo la industria que es de afuera o multinacionales, ya están llevando un nivel de exigencia mucho mayor y me piden un nivel de IP mucho más alto. Lograr el nivel de iluminación, por supuesto, dependiendo del proceso. Lograr una buena uniformidad y la posibilidad de controlar la iluminación también. Es también decir que si esto tiene aporte de luz natural o si hay de pronto algún elemento que pueda interactuar y ayudar a bajar los consumos de energía por medio de la atenuación o por medio de un apagado, dependiendo de horarios al mediodía, puedan funcionar. Requerimientos para diseño. Evaluar bien el proceso, los niveles de iluminación, las alturas de montaje, por ejemplo, también aquí es muy importante, si me apalanco la estructura de una estructura, por llamarla así, la grande, o la estructura arquitectónica del proyecto, o si es una estructura de elementos del proceso. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo me tengo que apalancar de la estructura del proceso para poder colocar iluminación, porque es posible que si coloco iluminación allá arriba, esa estructura que ellos tienen abajo me puede alterar la uniformidad, o de pronto puede generar unas sombras y puede generar un accidente. Por ejemplo, ahí en un trabajo de corte de carne, pues los niveles de iluminación deben ser muy buenos y deben tener muy buena uniformidad para que al final todo salga bien, pues de acuerdo a los niveles que les hemos planteado. El tipo de zona,
Y hay algo importante, la certificación en SF. Si bien la certificación en SF todavía no aplica para Colombia, porque aquí tenemos un ente que certifica esto, que es el INVIMA, si hay empresas que lo requieren. Entonces, básicamente, ¿qué dice la certificación en SF? Es un certificador de productos para la industria de alimentos. Pueden ser desde elementos de cocina hasta el sistema de iluminación, que puede ser certificado en SF. Básicamente, el tipo de certificación que aplica para Food Zone, que es zona de contacto directo donde nosotros nos entramos, Splash Zone, que son las zonas de salpicadoras, y Non-Food Zone, que son zonas sin contacto directo. Básicamente esto es la certificación en NS, pero vamos a ver cómo esto va aplicado al tema de iluminación. ¿Qué requerimientos en luminarias NSF? ¿Qué requiere? O sea, para yo certificar una luminaria NSF, estos son los parámetros o un derrotero que yo debo seguir en el diseño de la luminaria y en los componentes de la luminaria para que al final el NSF me la certifique. Obteniendo esa certificación, INVIMA yo requería también de validar eso para que al final esa luminaria cumpla los requerimientos de calidad que requiere la industria de alimentos. ¿Qué debe cumplir? Entonces, lo primero es que no debe poseer vidrio. Lo primero, es decir, que la luminaria debe tener un componente de vidrio. No debe haber tornillos visibles, porque esto puede generar un óxido, así sean inoxidables, puede generar que por una vibración en una estructura se pueda caer en un proceso. Pintura libre de plomo, porque estas luminarias van a tener un lavado agresivo y ese plomo me puede generar un tipo de contaminante en un proceso igualmente. La hermeticidad, que se llama IP69K. Pues acá hay mucha gente que no conoce la certificación IP69K, ya les vamos a explicar más detalladamente para que miren cómo funciona. La resistencia al impacto IK10, que también lo piden, es decir, que el policarbonato que yo le coloque al luminario no puede ser un policarbonato de baja densidad, porque al final, si hay material que sale disparado o el policarbonato pierde propiedades, que ese policarbonato no me caiga un material particulado en un proceso y me afecte de pronto un tema de salud. Y hay algo muy importante en el diseño. Ustedes ven que al fondo hay una luminaria o se ve una sombra de una luminaria ovalada. Entonces, también el diseño ovalado para tratar de evitar la acumulación del material particulado. Ahora sí, vamos a mirar la prueba de IP69K de qué se trata. La prueba IP69K está diseñada para asegurar que el producto pueda resistir los lados a alta presión, supremamente importante. Es decir, son lados, la luminaria se coloca ahí como está en el centro, se hace un lavado de alta presión con vapor y agua caliente a una temperatura de 80 grados, normalmente a 10 o 15 centímetros, y con un caudal de 14 a 16 litros por minuto. Si la luminaria no tiene ingreso de material particulado, me dan la certificación de IP69K. Esto es muy importante que le hagan caer en cuenta a los clientes, sobre todo en la industria de alimentos, debe aplicar es para ellos, porque a la luminaria hay que hacer el mantenimiento. Y ese mantenimiento de la luminaria, yo creo que hay muchos de estos lugares que semanalmente hacen mantenimiento. Inclusive hay empresas que deben hacer lavado diario, porque el vapor que desprende el proceso afecta de una vez la salida de luz de la luminaria. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. ¿Y en Colombia qué? Entonces, como les decía, hay un decreto que también pueden buscar, que se llama el decreto 3075 del 97, donde le dicen los parámetros que deben cumplir en todo el tema de producción. Pero adicional a ellos, el sistema de iluminación que debe tener. Entonces, la iluminación, lo primero que dice el decreto es que la iluminación debe ser de la calidad e intensidad requeridas para la ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades. Es como muy general. Y en el tema de luminarias también es general, porque no dice exactamente qué se debe cumplir. Básicamente dice el tipo de seguridad y hermética, es decir, que puede cumplir IP65, pero algunos procesos requieren IP69K, evitar contaminación del producto, la iluminación debe ser uniforme y alto CRI o IRC, es que no altere los colores naturales. Entonces también, no dice cuánto, pero se supone, pues, uno entendería que el nivel o el IRC debe ser superior al 80%. Posibles reemplazos a LED. La luminaria que ustedes van a ver ahí en la tabla es una nueva luminaria que nosotros llamamos UFO Clean. Es una luminaria certificada IP69K y es netamente para industria de alimentos. Está nueva en el portafolio, ya lleva como 8 meses en el portafolio y bueno, ya hemos tenido algunos proyectos con éxito en la implementación. Entonces, vuelve y juega, aquí le sacamos las equipos de vatios hasta 400 vatios. ¿Y cuál es el flujo luminoso que tiene cada uno? Algunos proyectos que nos evidencia muy bien. Y finalmente, el tema de los ángulos. Entonces, nosotros estamos trayendo ángulos desde
110 grados, 90 grados y 60. Entonces, todo eso, ¿para qué? ¿Por qué traemos tanta variedad de ángulos? O sea, en la medida que yo tenga más variedad de ángulos, puedo tener de pronto o acomodar más fácil una solución, un requerimiento puntual del cliente a una necesidad específica de esa angulación. Vamos a mostrar algunas ventajas y desventajas del tema de los ángulos. Por ejemplo, la UFO Fresnel que nosotros tenemos tiene una angulación de 60 grados. ¿Qué permite? Lograr mucho flujo luminoso con alturas intermedias. Es decir, que yo al tener un ángulo más cerrado, la luz se me concentra más, entonces yo puedo tener un nivel alto de iluminación y al final gano algo, ya no requiero tanta potencia. ¿Cuál es el inconveniente? Que yo al tener un ángulo tan cerrado, de pronto se me puede ver afectar el tema de la uniformidad, entonces tengo que tenerlo en cuenta. Me puede generar para un tema de acentos, o me puede funcionar muy bien estanterías, y al final, algo que me puede compensar o no compensar es que yo posiblemente en un diseño de iluminación pueda tener más salidas eléctricas con menor ángulo, pero si de pronto esa angulación está ubicada mucho más arriba, es posible también que ese tema de la uniformidad lo pueda sopesar y al final me pueda funcionar. Y los ángulos cerrados tienen una ventaja grandísima en procesos que requieren mucha filigrana o mucha concentración, es decir, que los ángulos cerrados me generan menor deslumbramiento. A la óptica no estar disparando rayos en 110 grados, ese nivel de deslumbramiento es más bajito, inclusive inferior al 19%, y eso me genera un confort visual. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y el otro ejemplo que les colocaba acá son luminarias UFO, por ejemplo, de 110 grados. Entonces, funcionan muy bien para áreas abiertas, me generan una buena uniformidad dependiendo de la interdistancia que yo coloque. Tiene que quedar las 2X, lo que está, o que lo que intentemos expresar es que yo puedo colocar al doble la distancia de un UFO Fresnel, genera mayor uniformidad, pero el UGR es mucho mayor. Y lo mismo, también tiene las ventajas, que puedo tener menor cantidad de salidas eléctricas, o es posible que si el cliente me esté pidiendo mucho nivel de iluminación y es un área abierta, es que esa potencia o la altura de instalación, si es un poco más alta, yo tengo que meterle, si tenía planeado 100 vatios, pues voy a ver que los 100 vatios no me va a dar, y al final tenga que optar por potencias mucho más altas, como 150, 200, 250 vatios inclusive. Bueno, esta es la primera parte del reto 1. Espero pues que les haya sido de utilidad y puedan visualizar mucho más fácil el tema de los proyectos, cómo se abordan, qué debo tener de insumo al final para presentarle una buena opción al cliente, y si no lo va a presentar yo, pues qué elementos de valor o qué elementos al final tengo que tener en cuenta cuando hago una visita y no existen planos o pretendo hacer un área muy pequeña. Entonces ahora sí voy a abrir el tema de los micrófonos para que de pronto si tienen preguntas, si no también de pronto pues nos las pueden enviar por correo electrónico como les comenté. Les vamos a enviar la presentación y esta charla nuevamente se repite a las 4 de la tarde, y la segunda charla, la parte de exteriores, lo vamos a mirar el miércoles en 15 días. Entonces ahora sí, quedo atento a sus comentarios. Bueno, están muy callados, mucha información en tan poquito tiempo. Bueno, entonces, de nuevo, pues agradecerles. Sí, por aquí hay alguien. Viejo Alex, buenos días, ¿cómo Sebas? Buenos días, ¿cómo se vas? Bien, no, para realizar un aporte Sí, para el señor, tema claro, bienvenido. para el tema de la selección de los ángulos, una guía rápida que utilizo con los clientes o para decirle como cuál es el mejor, es hacer un cálculo sencillo de la altura de montaje versus el alcance del haz de luz. Entonces, si uno hace ahí un Pitágoras sencillito, le da que para un ángulo de 90 grados, por cada metro de altura estamos cubriendo 1 metro de radio de alcance con la luminaria. Para un ángulo de 120, por cada metro de altura estamos cubriendo aproximadamente 1.5 metros de radio. Y para un ángulo de 60 grados estamos cubriendo aproximadamente unos 70 centímetros por cada metro de altura. Igual en la práctica,
Para alturas de montaje entre 8 y 10 metros, el ángulo de 90 grados es el que mejor desempeño tiene, entre 10 y 12 de altura el de 60 grados, y el de 120 el mejor desempeño lo da entre 4 y unos 8 metros aproximadamente. Por eso es que en luminarias herméticas, por ejemplo, se ve ese ángulo de 120 grados ya. Ok, súper. Bueno, Sebas, muchas gracias. No, bueno, reiterarles pues nuevamente la charla a las 4 de la tarde y que la segunda parte, que es la parte de exteriores, fachadas, parqueaderos, la vamos a ver en 15 días. Entonces, bueno, de antemano muchas gracias pues, por su asistencia y bueno, esperemos pues que esta información les sea de utilidad. Les vamos a enviar las memorias, aunque el video lo vamos a colgar en la página web para que pues puedan revisarlo y puedan detenidamente pues mirar si en alguna parte quedó alguna duda, puedan resolverla allí, y si no pues ya tienen los contactos de todo el equipo para que podamos de alguna forma clarificarlos. Entonces, muchas gracias, no dejen de hacer la encuesta que la acabo de publicar mi compañero Fabián, y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Feliz día.